inversión, para infraestructura y no así para gasto corriente y bono. Hablar de minería, tenemos que hablar de turismo, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de salud. Por esta razón es muy importante. El fondo, el BID, la CAF son bancos y los bancos tienen que garantizarse que le devuelvas el dinero y para eso te van a sugerir medidas. 23 años después, Bolivia vuelve a tener un acuerdo de 3 años con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un crédito de 1.900 millones de dólares y el acompañamiento a políticas públicas tendientes a estabilizar la economía con disciplina fiscal. Para entender las consecuencias de este acuerdo, ya estamos en contacto con el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, a quien saludamos cordialmente a esta hora de la mañana. Muy buenos días, ministro. Gracias por atendernos. Pero permítame, por favor, antes de entrar de lleno a este tema del acuerdo con el FMI, quería hablar sobre la sanción del Presupuesto General del Estado reformulado 2026 que se dio anoche en la Asamblea Legislativa Plurinacional en la Cámara de Senadores. Hay observaciones de parte de la bancada de Libre porque no se incluyó lo que ellos proponían, por un lado el 50-50 y que se bajara aún más el déficit fiscal. ¿Qué responde, ministro? Buenos días, Gabriela, como siempre, un gusto estar con usted. Bueno, primero hay que resaltar que el presupuesto ha sido aprobado después de una larga discusión, tanto en diputados como en senadores, y creo que esto también es muy importante de señalar, la predisposición del Poder Legislativo a discutir, construir y aprobar una norma con aportes que ha permitido que por primera vez en más de 20 años se apruebe un presupuesto no con un rodillo parlamentario como se hacía en la época de Evo Morales o directamente no aprobando o directamente un presupuesto por decreto como se hacía en la época de Luis Arce. Hoy día tenemos un presupuesto que ha merecido discusión, que ha tenido todo un tratamiento en la Asamblea como corresponde y ha sido aprobado. Creo que eso es algo muy importante porque cambia también todo un escenario que teníamos durante 20 años en el cual la discusión y el consenso no era necesario o directamente no se aplicaba para lograr este tipo de normas. Un segundo elemento es que se ha planteado la necesidad de avanzar en el 50-50, no solo desde la bancada de Libre, sino que esta es una necesidad compartida de todos. Es una agenda que el gobierno ha propuesto ya durante la campaña electoral. El 50-50 era nuestra propuesta al país. Estamos muy contentos de que haya sido tomada por las distintas fuerzas políticas y sobre todo por gobernadores y alcaldes recién electos que hoy día están construyendo una nueva forma de hacer política. Creemos que es muy importante porque va a cambiar definitivamente la forma en la que administramos el país y obviamente esto está de la mano también de la propuesta que nosotros habíamos hecho en abril en el encuentro en Cochabamba, donde queríamos empezar a trabajar y avanzar, por ejemplo, en la modificación de la ley de autonomías y en el trabajo sobre las competencias y los recursos. Hemos llegado a un acuerdo, nosotros vamos a presentar una norma que permita avanzar en ese aspecto. Una parte de las propuestas de Libre están incluidas en esas normas, pero también tenemos que hacerlo en un sentido mucho más amplio que solamente la distribución de algunos recursos. Hay que trabajar en competencias, hay que trabajar en libertades presupuestarias, hay que trabajar también en el ordenamiento de las cuentas de los gobiernos subnacionales y por eso el presupuesto ha sido aprobado porque también existe ese compromiso por parte del gobierno central. Es una propuesta que nosotros habíamos hecho y vamos a avanzar en esto. Se viene el encuentro con los gobernadores el 5 de agosto. Ahí ya tendremos una propuesta mucho más estructurada que nos permita que este sea un acuerdo tanto entre gobernadores como gobiernos subnacionales y también obviamente hay que hablar con los alcaldes. Pero ministro, ¿cuándo se va a hacer realidad esto del 50-50 y un menor déficit fiscal? ¿Será recién en el presupuesto general del Estado del 2027? Gabriela, hemos partido de un déficit fiscal del 16%. 15.8 para ser exactos, y estamos presupuestando un déficit del 9%. Son casi 6 puntos porcentuales, 7 puntos porcentuales del PIB que se están reduciendo en un año solamente con esfuerzo del gobierno central.
No hay en la historia económica del país una reducción fiscal, de gasto fiscal tan grande como la que nosotros estamos aplicando hoy día. E insisto, Gabriela, solamente con el esfuerzo del gobierno central. Lamentablemente, algunas posiciones políticas han tratado de minimizar ese esfuerzo. Y ojo, considerando también que al mismo tiempo que se reduce el gasto del gobierno central, se está aumentando el presupuesto en salud y en educación, casi 2.200 millones de bolivianos adicionales para salud y educación. Esos son casi 3.000 ítems nuevos en educación, 2.300 nuevos ítems en salud. Estamos hablando de más de 2.200 millones de bolivianos adicionales al presupuesto de alcaldías y gobernaciones, 1.600 para alcaldías, casi 600 millones de bolivianos adicionales para gobernaciones. Estamos subiendo el presupuesto de otros poderes del Estado, un 40% de incremento al presupuesto del Poder Legislativo, un poco más para el Poder Judicial. Es decir, hay un incremento de presupuesto prácticamente para todos los niveles de gobierno, y donde sí hay una reducción muy fuerte, solo para ponerte un ejemplo, casi 3.200 millones de bolivianos menos de gasto, tanto en capital como en gasto corriente en empresas públicas, hechas pura y estrictamente por reducciones del gobierno central. Claro que hay una reducción de déficit, Gabriela. Bien, seguro será un tema que se irá a debatir más adelante a la espera de la promulgación por parte del presidente. Pero hablemos ahora del acuerdo con el FMI, ministro, porque queremos saber para qué van a servir estos 1.900 millones de dólares, qué se va a hacer con estos recursos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, el comunicado es absolutamente claro. Lo bueno de trabajar con el fondo es que todo lo que se hace es público, es transparente. En el acuerdo que se ha alcanzado hay 5 pilares. Primero, apoyar la reconstrucción macroeconómica. Esto significa apoyar las medidas que nosotros estamos haciendo. Se felicita el hecho de la reducción del déficit fiscal. Hay un manejo monetario absolutamente responsable. Durante nuestra gestión no ha habido nuevos créditos del Banco Central al Tesoro General de la Nación. Esto significa cero financiamiento monetario del déficit por parte del Banco Central. Ya lo estamos haciendo y vamos a mantenernos así. También existe un pilar de reformas para fomentar la productividad, el crecimiento. Esto tiene que ver con reformas estructurales, ley de inversiones, ley de minería, ley de hidrocarburos, que ya se están socializando y se presentarán a la Asamblea. Y obviamente todo esto tiene que permitir que haya mayor eficiencia en el gobierno, en la administración de los distintos niveles de gobierno. Esto significa reformas tributarias, aduaneras, las reformas que hay que hacer en el ámbito presupuestario para que gobiernos subnacionales también alcancen sostenibilidad fiscal. Todos esos objetivos tienen que hacerse dentro del marco de la protección social. No podemos creer que la estabilización de la economía se puede lograr a costa de los más vulnerables. Debe haber programas de protección social y eso es básicamente lo que el fondo está apoyando. Un programa que permita la estabilización macroeconómica, la estabilización fiscal, pero al mismo tiempo que tenga un componente de protección social. Los recursos que vienen del fondo básicamente apoyan todas esas reformas. ¿Cuándo se van a realizar estos desembolsos y cuántos van a ser? Mira, en principio hay 3 desembolsos. El primero se va a hacer en las próximas semanas. Todo depende también ahora de la Asamblea. Se va a enviar una ley a la Asamblea para la aprobación de este acuerdo. Normalmente el primer desembolso suele ser bastante más grande que los otros 2. Estamos hablando de un poquito más de la mitad o incluso más de los recursos que se han comprometido. Pero acá lo más importante no son los recursos del fondo, sino todo el paquete de financiamiento que se desbloquea al tener un acuerdo con el fondo. Estamos hablando de que hay recursos nuevos por parte de CAF, BID, Banco Mundial y otros organismos multilaterales que en conjunto pueden llegar a generar una llegada de dólares al país de más de 5.000 millones en los próximos 3 a 4 meses. Semanas, dice usted, pero hay mucha expectativa por la llegada de estos desembolsos. Más o menos, ¿cuándo estarían ya en el país? Bueno, como le digo, 3 a 4 semanas, todo depende de la velocidad con la que la Asamblea trabaje con nosotros en la aprobación de este financiamiento. Ahora, este segundo y tercer desembolso dependerán de que se logren algunas metas con el primero.
Bueno, eso es correcto. Nosotros como gobierno hemos presentado un programa económico, de gestión económica, donde nosotros nos vamos planteando metas y en la medida que vamos cumpliendo esas metas, pues obviamente los desembolsos se van habilitando. Ahora, el recorte a la subvención de los combustibles, la adopción del dólar flexible fueron medidas preparatorias para firmar este acuerdo con el FMI. Mire, fueron medidas que el gobierno tenía que tomar porque Bolivia no podía seguir sosteniendo, por ejemplo, en el caso de la subvención, un esquema que principalmente beneficia a quienes no lo necesitan. Todos sabemos que el esquema de subvención que teníamos en el país beneficiaba a los ricos, que beneficiaba a aquellos que no necesariamente necesitaban una subvención, que estaban además muy sujetos a esquemas de corrupción público-privados y obviamente eso había que eliminarlo porque también generaba un costo muy grande para el Estado. Y en el caso del tipo de cambio flexible, nosotros lo habíamos planteado desde el inicio de nuestra gestión, era necesario unificar el tipo cambiario, era necesario salir hacia un modelo flexible porque la mayor declaración que tenemos detrás de este nuevo modelo cambiario es que el que debe ser el centro de la política económica no es el funcionario que define el precio del dólar, sino que debe ser el sector productivo, aquel que produce para reemplazar importaciones o el que produce para exportar. Y eso solamente se puede lograr con un tipo de cambio que se vaya ajustando en el tiempo. Ahora, el primer punto del programa firmado con el FMI es bajar el déficit fiscal. Este año es de casi 47.000 millones de bolivianos. ¿En cuántos años se debería llegar a déficit cero y en qué sectores se harán los recortes? Mira, el objetivo es lograr un déficit sostenible. El presupuesto que se aprobó ayer en la Asamblea está dentro del camino de consolidación fiscal que nosotros hemos planteado al fondo. Nuestras metas son incluso más agresivas que las que el fondo podría haber en el pasado. Estamos hablando de un déficit del 9% este año, que es una reducción, como digo, de casi 7 puntos del PIB. Eso es una caída muy grande. El año que viene hemos una reducción del déficit del 4,5, 5 al orden de 5,5, 6% del PIB y ante el 2028 ya estaríamos en un nivel de sostenibilidad con un déficit global en el orden del 3% y obviamente un déficit primario, que quiere decir los gastos corrientes de cero. El boliviano se ha devaluado un 22% de que se adoptó este tipo de cambio flexible. Dos de le van a servir para vender.
Pero como bien mencionamos, la aplicación del régimen cambiario prácticamente un mes entero, un 22% de variación de precios. Esto en el contexto está todavía dentro de los márgenes que nosotros habíamos considerado basables. Básicamente, son 40 años de régimen que hemos modificado. No es una política anacrónica, calificado tan régimen que se está perdiendo de nuevo, precisamente lo ha sido mi poder es sobre el central y es dentro del BCP, todavía controlable, y de conocer cómo se maneja el escenario nuevo. De nuevo, insisto, son 40 años sobre los que hemos trabajado de una manera y ahora hay un proceso de aprendizaje de los actores económicos. El Banco Central tiene las herramientas para intervenir, hoy día tiene los recursos, estamos hablando de más de 600 millones de dólares de reservas hoy líquidas que pues significan una cifra importante y eso se va a reforzar muy rápidamente en las próximas semanas o meses, así que obviamente ahí la posibilidad de intervención existe. Finalmente, ministro, ¿qué pasa si la Asamblea Legislativa no aprueba el acuerdo con el FMI? Mire, yo no creo que ese escenario se vaya a dar, primero y principal porque todas las fuerzas políticas habían planteado la necesidad de un acuerdo con el fondo. Primero y principal, nosotros pudimos optar por un financiamiento mayor todavía, pero hacia el final de las negociaciones consideramos que era mejor mantenerse en un nivel por debajo de los 2.000 millones de dólares porque con esto ya se desbloqueaba todo el paquete de financiamiento que nosotros creemos que Bolivia necesita para estabilizar su economía. Por lo tanto, aquí no hay ningún criterio de sobreendeudamiento, que es algo que usualmente preocupa a la Asamblea. Segundo, este es un programa que básicamente viene a reafirmar que en Bolivia hay un plan macroeconómico, que hay unas metas que se tienen que cumplir, que hay un objetivo claro de hacia dónde se está yendo. Gran parte de ese plan ya se está ejecutando sin necesidad de un acuerdo con el fondo, la reducción del déficit fiscal, la eliminación del financiamiento del Banco Central, el ordenamiento de los precios. Pero evidentemente para adelante necesitamos recursos y ahí también la Asamblea ha sido muy clara, lo que quieren es ver un plan, lo que quieren es ver medidas que se vayan a tomar y con el fondo hoy día nosotros ya tenemos un tercero que dice que el gobierno central tiene un plan, así que creo que ahí también varios argumentos quedan desmontados. Y finalmente, todos estamos de acuerdo con que hay que estabilizar la economía y este es un eslabón fundamental para estabilizar la economía. Por lo tanto, y tomando en cuenta lo que ha sucedido en las últimas visitas al Congreso que hemos hecho en el Ministerio de Economía, creo que es posible encontrar acuerdos para que se pueda aprobar este programa. Agradecemos, ministro, por esta entrevista. Era José Gabriel Espinosa, ministro de Economía, que estuvo hablando hoy con nosotros a propósito del presupuesto general del Estado reformulado que ya fue sancionado anoche y también del acuerdo con el FMI que va a ser tratado y analizado por la Asamblea próximamente. Continuamos.